Bueno, como ya lo hemos mencionado, el tema que nos convoca el día de hoy es precisamente el procedimiento de quejas que ofrece la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible para tramitar diferencias o problemáticas que se puedan suscitar alrededor de la actividad agroindustrial de la producción del aceite de palma, principalmente de los miembros de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, de las empresas que ostentan la certificación de la RSPO y incluso también en contra de la misma RSPO. Lo primero que hay que decir de este procedimiento de quejas es que es un mecanismo alternativo de solución de diferencias. Eso quiere decir que no es un proceso contencioso, no es un proceso judicial, y esa alternatividad pues brinda la oportunidad o tiene como propósito buscar la conciliación de los intereses de las partes que se encuentran en conflicto. En ese sentido, hay que mencionar que el procedimiento de quejas tiene dos, digamos, grandes brazos. El primer gran brazo es el sistema o el mecanismo de quejas y apelaciones de la RSPO, y el segundo es el mecanismo de solución de diferencias. A través del mecanismo de quejas y apelaciones de la RSPO, pues lo que se busca es que el panel de quejas de la RSPO evalúe una situación y tome una decisión frente a alguno de los miembros de la RSPO que se, digamos, denuncia no está cumpliendo con los principios, con las declaraciones o con los estándares que ofrece la certificación de la RSPO, o con alguno de los otros documentos que hacen parte del marco normativo del sistema de quejas de la RSPO. Entonces, para continuar con esa idea, pues lo que busca el panel de quejas es evaluar una situación y tomar una decisión que puede comprender una decisión o una orden mejor de remediación de una situación que pone en peligro los derechos o las garantías de las comunidades o de los distintos actores que pueden verse afectados por las actividades de las empresas que se dedican a este tema de la agroindustria del aceite de palma, o también puede incluir incluso una sanción en contra de uno de los miembros o de las empresas que hacen parte de esta mesa redonda de aceite de palma sostenible. Las sanciones pues pueden ir desde la suspensión, por ejemplo, de las actividades que se están denunciando, ponen en peligro estos derechos que están siendo demandados, o puede ir incluso también hasta la expulsión de esta empresa o de este miembro que está siendo denunciado de un incumplimiento. Eso depende, digamos, de la evaluación que haga el panel de quejas de la situación que se pone de presente a ellos mediante la queja. Como su nombre lo indica, pues la decisión puede ser apelada por cualquiera de las partes, es decir, que tiene una segunda instancia. Ya vamos a hablar un poco más a profundidad de esa segunda instancia, pero me gustaría remitirme también al segundo brazo de este procedimiento de quejas, que es el mecanismo de solución de controversias, y que es un poco, digamos, el sentido o materializa un poco el sentido de un mecanismo alternativo, y es buscar un escenario de conciliación. Ese escenario de una posible conciliación lo evalúa la RSPO en el momento en el que se presenta una queja y en el momento en el que, por ejemplo, la parte que presenta la queja presenta una posible solución a esa problemática que está poniendo de presente, y en el que pues se encuentra la posibilidad de poner en diálogo a las dos partes para ver si es posible solucionar la problemática a través de este mecanismo alternativo de solución de controversias. Y bueno, frente a este tema del procedimiento de quejas pueden surgir algunas preguntas que son importantes. Una de ellas, o la primera pregunta que uno podría hacerse, es quién puede hacer uso de este procedimiento de quejas.
y es importante aclarar que los mismos miembros de la RSPO pueden interponer una queja contra alguno de los otros miembros o alguna de las empresas que ostentan la certificación, pero también los no miembros, es decir, los diferentes actores interesados, como por ejemplo los trabajadores que se encuentran vinculados a las empresas que ostentan una certificación o que son miembros de la RSPO. También, por ejemplo, las comunidades que se encuentran alrededor en el área de influencia de las actividades agroindustriales de estas empresas, o incluso las organizaciones sociales o de la sociedad civil que tengan interés en hacer defensa de los derechos humanos o que hagan seguimiento a las actividades de las empresas y a los impactos en los territorios y en las comunidades. También podrían interponer una acción en el marco de este procedimiento de quejas y solución de controversias. La segunda pregunta que uno haría es, bueno, ¿y cuál es el marco normativo de este procedimiento de quejas y solución de controversias? Y frente a eso, pues hay que decir también que los estatutos de la RSPO hacen parte de este marco normativo, también los principios y criterios de la RSPO, los estándares, ¿sí? Los mismos documentos del estándar de la RSPO también son, digamos, objeto de una posible queja en caso de un incumplimiento, de que no se estén cumpliendo con estos estándares. También el código de conducta de los miembros de la RSPO. Y por último, el procedimiento de nuevas plantaciones. Y hay un elemento muy importante a subrayar y es que la RSPO dentro de sus principios declara pues que el cumplimiento del marco legal de los países o de los territorios en los cuales las empresas desarrollan sus actividades también hacen parte de este marco normativo. Es decir, que si una empresa no está cumpliendo con los mínimos legales y puede que no se encuentren esos mínimos legales subrayados dentro de alguno de los otros documentos que hacen parte del marco normativo de la RSPO, pero si la empresa no está cumpliendo con el marco legal del territorio donde está desarrollando sus actividades, también es posible interponer una queja en contra de una de estas empresas por ese incumplimiento del marco legal del territorio donde opera. Bueno, y la siguiente pregunta que uno podría realizarse es cómo se interpone una queja ante la mesa redonda de aceite de palma sostenible. Y frente a eso, pues hay que decir también que la mesa redonda de aceite de palma sostenible ofrece un mecanismo muy sencillo y es un formulario de presentación de queja que se encuentra disponible a través de la página web de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y que usted puede descargar y diligenciar, pero también puede diligenciar en línea. Y también hay que señalar que si bien existe un formulario, un formato para realizar la presentación, pues esta queja no necesariamente debe realizarse en este formato, sino que puede hacerse a través de una simple carta dirigida a la mesa de redonda de aceite de palma sostenible, en la cual se haga, digamos, o se cuenten con mínimo unos 7 elementos que son indispensables para que la mesa redonda pueda o el panel de quejas pueda tomar una decisión. El primer elemento entonces sería pues digamos los antecedentes y los hechos que dan origen a la denuncia, una explicación de por qué la queja debe ser tratada como una cuestión de urgencia cuando el caso, por ejemplo, lo amerita. No sé, por ejemplo, cuando están en peligro los derechos de las comunidades, derechos fundamentales, también hacer una lista de las acusaciones, digamos, hechas contra la empresa, o sea, cuáles son los hechos y esos hechos cómo se relacionan directamente con el incumplimiento de alguno de los documentos que hacen parte del marco normativo de la RSPO.
Si es posible, en la medida de las posibilidades, relacionar cuáles son los elementos o los documentos que pueden ayudar a soportar las declaraciones que se están haciendo o las acusaciones que se están haciendo a través de esta queja. Por ejemplo, material fotográfico, documentos de prensa, material audiovisual, cualquier documento que sirva para soportar los hechos y las acusaciones que se están relacionando en la queja. También hacer referencia a o una declaración de los pasos urgentes y provisionales que considera el actor deben tomarse para, digamos, frenar un poco la situación que él considera le está vulnerando sus derechos o está vulnerando alguno de los documentos normativos de la RSPO, pues si da lugar la posibilidad de la interposición de una medida provisional, como por ejemplo lo que hablábamos de suspender las operaciones de un proyecto. Esas declaraciones de las necesidades de medidas provisionales pues deben hacerse también o es sugerible que se hagan en la presentación de la queja para dar un contexto un poco más amplio a la mesa redonda de aceite de palma sostenible de qué acciones puede ir implementando mientras se resuelve la queja. Y por último, pues digamos, proponer una solución, ¿sí? O plantear cuál es la posición que yo tengo como actor frente a cuál es la solución que yo considero debe dársele a mi problemática, ¿sí? Y cuál sería esa solución que pues a mí me generaría una satisfacción frente a la problemática que yo estoy planteando a la RSPO. Entonces digamos que esos serían como a grandes rasgos los elementos que debe contener una queja y que como lo decía puede presentarse a través del formulario que se encuentra disponible en la página web de la RSPO o diligenciarse el formulario en línea o hacerse a través de una carta con los elementos que acabamos de mencionar. De otra parte, me gustaría traer a colación un documento de un abogado que se llama Tom Lomax. Este documento fue elaborado para Forest People's Program en el año 2015, fue publicado y el documento se llama Afirmando los derechos a la tierra de las comunidades utilizando los procedimientos de quejas y reclamos de la RSPO en Indonesia y Liberia. Y lo traigo a colación precisamente porque me parece importante hacer uso de esas experiencias que se han dado en otras latitudes, que de pronto llevan más tiempo utilizando estos mecanismos de quejas y solución de controversias para hacer una evaluación un poquito más adelante de lo que ha ocurrido acá con los casos que se han presentado en Colombia, las quejas que se han presentado aquí en Colombia. Frente a este documento, me gustaría señalar principalmente unas recomendaciones que se elaboran en este documento o que se señalan en este documento para la presentación de quejas y para utilizar este procedimiento de quejas y reclamos de la RSPO. En ese sentido, y para comenzar, me gustaría hablar de la primera recomendación que hace Tom Lomax en este documento y es precisamente esta recomendación relacionada a la verificación o a la indagación preliminar que hay que hacer para presentar una queja sobre si la empresa o el miembro que pretendemos acusar o que pretendemos denunciar del incumplimiento de alguno de los documentos de la RSPO, pues aún hace parte de la RSPO o si sí tiene realmente la obligación de cumplir con los principios y criterios de la RSPO. Esto a veces no es tan claro y hay que señalar que, por ejemplo, cuando se trata de una empresa que ostenta la certificación, a veces el estatus de la certificación
pues para nosotros no es tan claro. Principalmente porque pues la empresa puede obtener su certificación, por ejemplo, cuando se trata de cultivos, puede obtenerlo a través de un X número de hectáreas sembradas que cumplen con los estándares de la certificación, pero además porque la certificación no es permanente y hay que decir pues que la certificación dura 5 años. Entonces una empresa que pudo estar certificada en el 2015, hoy en día puede que ya no tenga la certificación, que esa certificación se haya vencido y que la empresa, por ejemplo, haya decidido no renovar su compromiso con los estándares de la RSPO. Entonces, eso es un elemento importante a señalar. Primero, identificar si la empresa o el actor sí tiene la obligación de cumplir los compromisos de la RSPO. El segundo elemento está relacionado con las organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento a veces a las comunidades en los territorios o que hacen, por ejemplo, activismo en pro de la defensa de los derechos humanos y que pues pretenden utilizar este tipo de mecanismos para la solución de conflictos relacionados con el comportamiento de las empresas en las comunidades o en los territorios. Y la recomendación me parece importante porque va relacionada al hecho de la responsabilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil de manifestar todos los pros y contras que puede desprenderse de una acción de este tipo. Y esa recomendación está directamente ligada con una situación fáctica y es que muchas veces las empresas pues ostentan una condición una posición de dominancia frente a las comunidades y se desprenden algunas relaciones, por ejemplo, de poder incluso a partir de la actividad económica y esas relaciones de poder pueden estar, digamos, direccionadas o pueden desprenderse incluso de los órganos estatales, pero también está relacionada al reconocimiento de complejidades que se dan en los territorios, ¿sí? Y, por ejemplo, para Colombia es importante señalar que la situación de seguridad en muchos de nuestros territorios, como ya lo mencionábamos en sesiones anteriores, pues es compleja, ¿sí? Y que algunas empresas han sido señaladas incluso de tener vínculos con actores ilegales en los territorios y eso no es, digamos, una situación ajena y hay que ponerla de presente y eso es una realidad que pues que las organizaciones que hacemos apoyo a las comunidades pues tenemos que tener, digamos, muy presente en el momento en que se realizan este tipo de acciones. Creo que eso es importante mencionarlo. Y frente a esta recomendación de la claridad de los pros y los contras que se puedan desprender de este tipo de acción, también pues este abogado señala la necesidad de un intercambio de información con todos los actores de la comunidad y la necesidad, por ejemplo, de que la acción sea tomada o la decisión de realizar o no la acción sea tomada de manera colectiva por los representantes idóneos de las comunidades, por ejemplo, cuando se trata de comunidades indígenas, establecer que sí se está, digamos, interlocutando con una autoridad en la comunidad, con la autoridad que es en la comunidad. Otra recomendación que hace Tom Lomax en este documento que estoy usando como referencia está relacionada con la toma de decisiones frente a los representantes que nombra la comunidad, por ejemplo, cuando se entabla un mecanismo de acuerdo bilateral, como lo es el mecanismo de solución de controversias del sistema de quejas de la RSPO. Entonces, la recomendación va encaminada a el hecho de no generar la potestad dentro de los representantes que están haciendo el diálogo de la toma de decisiones, sino mantener esa potestad de la toma de decisiones en cabeza de la colectividad. Es decir, que el representante de la comunidad solamente es un interlocutor, una persona que comunica las decisiones de la comunidad, pero que no está facultado para tomar decisiones en nombre de la comunidad.
Esta recomendación va encaminada a superar algunos vicios que se pueden presentar en este tipo de procedimientos, de acuerdos, y es la posibilidad de realizar acciones de corrupción, por ejemplo, frente al representante de la comunidad, ¿no? Entonces, eliminar esta posibilidad de tomar decisiones en nombre de la comunidad y dejar esta posibilidad todavía en cabeza o en titularidad de la colectividad, digamos que mitiga ese riesgo de poder cooptar o de hacer corruptible a este representante de la comunidad. Eso me parece una recomendación válida, sobre todo en contextos en los que se disputan derechos, por ejemplo, de las comunidades indígenas o de las comunidades étnicas, digamos. La siguiente recomendación, y ya para finalizar, pues está relacionada con este tema de la confidencialidad de la información cuando así lo amerita. Y eso es un elemento importante, por ejemplo, también al interponer la queja. Si las personas que interponen la queja consideran que existe una situación de riesgo, de violación, por ejemplo, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de los actores que están interponiendo la queja, pues es preferible pedir dentro de la queja que se mantenga la confidencialidad del accionante o de la persona que está interponiendo la queja, y pues evitar brindar información relevante a los miembros de las comunidades o a las ubicaciones en caso de que exista este riesgo de seguridad. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y por último, pues Tom Lomax señala acá algo que es muy importante y que ya lo mencionaba yo al comienzo de esta intervención, y es el hecho de que el incumplimiento de las leyes nacionales o locales pues también es una entrada para la interposición de una queja. No necesariamente los documentos que están relacionados con la RSPO, sino también el cumplimiento de todas las normas legales del territorio en el que se encuentran las empresas desarrollando actividades. Otro aporte que considero importante resaltar de este documento elaborado por Tom Lomax son las reflexiones frente a los resultados del procedimiento de quejas de la RSPO y algunos de los beneficios que señala se han obtenido a través de este procedimiento de quejas en Indonesia y Liberia, pues son, por ejemplo, el congelamiento temporal de las actividades de las empresas como medida preventiva para suspender, digamos, la posibilidad de que se esté causando un daño frente a una comunidad, por ejemplo. El reconocimiento oficial por parte de la RSPO digamos, de las preocupaciones o de las agendas de las comunidades, digámoslo mejor así, de las agendas de las comunidades. También que las empresas cumplan con las declaraciones a las que se comprometen y hacer un mejoramiento de este sistema de quejas y de certificación a través precisamente de la interposición de acciones en este canal. Lograr que la empresa se siente con una comunidad, la reconozca como un actor relevante en el territorio y reconozca los derechos que tiene y pues que los deberes también un poco y las responsabilidades que tienen las empresas frente al respeto a los derechos humanos. Ese también es uno de los avances que se ha logrado con este sistema de quejas de la RSPO. Y bueno, el documento de Tom Lomax también plantea una serie de retos que tiene el sistema de quejas de la RSPO, que serían aspectos a mejorar y que creo que van un poco en consonancia con algunos aspectos que ya tocamos en las sesiones anteriores, frente, por ejemplo, al reclamo de los accionantes con respecto a esa expectativa que tienen de la eficacia o la rapidez en las decisiones o en la toma de las decisiones del panel de quejas.
El segundo reclamo pues está relacionado nuevamente con este tema de la independencia y de que hay una sensación de que las decisiones que toma el panel de queja no son lo suficientemente rigurosas con respecto a las empresas y algunos vacíos, por ejemplo, que sería importante señalar como la posibilidad de la empresa de retirarse en cualquier momento de la membresía, incluso cuando se está en medio de una investigación por una queja presentada por la vulneración o la violación a alguno de los documentos claves de la RSPO. Y en ese último aspecto me gustaría puntualizar y traer a este escenario un caso que está mucho más cercano a nuestra realidad, que es un caso en Perú, está mucho más cercano a nuestra latitud. Y frente al caso en Perú, me gustaría pues hablar o contextualizar algunos aspectos puntuales que podrían darnos un poco algunas luces de estos aspectos que señala Tom Lomax en el documento, pero que también nos sirven para identificar muchos aspectos positivos de la utilización del mecanismo de quejas de la RSPO. Entonces, para hablarles del caso en Perú, es importante señalar que en el año 2015 la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya presenta una queja ante la RSPO denunciando a la empresa Plantaciones de Pucallpa por acciones de violación de derechos consuetudinarios del territorio de las comunidades y deforestación de bosques primarios. En abril de 2016, el panel de quejas emitió una decisión preliminar ordenando a la empresa suspender las operaciones. Ese es un primer aspecto positivo de la interposición de la queja ante la RSPO. Pero para el mismo año, la empresa transfiere sus activos a nombre de otra empresa, pues que es un nuevo operador que se llama 8 Sur. Y finalmente, 8 Sur decide retirarse de la membresía de la RSPO. Y esta acción es un poco en respuesta a la posibilidad de que el panel de quejas tomara una decisión en un sentido sancionatorio. Después de que 8 se retira, pues el panel de quejas finalmente emite su pronunciamiento y en este pronunciamiento condena a la empresa por el no acatamiento o la violación de los estándares, principalmente que prohíben la tala de bosques primarios. Y digamos que ese es un primer antecedente. En el 2018 se conoce que la empresa 8 Sur está produciendo aceite de palma y que este aceite estaba siendo adquirido para procesamiento por diferentes plantas procesadoras, incluyendo a Opelsa. Y además de eso se conoce que una empresa pues, muy grande en Perú que se dedica a la elaboración de productos de consumo, que se llama Alicorp, también estaba adquiriendo aceite de las procesadoras que le estaban comprando a 8 Sur, entre esas Opelsa, que se encuentra certificada. Alicorp, que es esta empresa que se dedica a la producción o a la elaboración de productos de consumo, también está certificada. Entonces lo que ocurre es que en marzo de 2019 la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya vuelve a interponer una queja ante la RSPO, donde se solicita pues, que se interpongan acciones contra Opelsa y contra Alicorp. La RSPO finalmente acepta investigar a Opelsa, pero rechaza la queja contra Alicorp y sustenta su decisión frente al tipo de certificación y a la actividad que realiza Alicorp. Entonces, básicamente plantea pues, que Alicorp, al ser un titular de la certificación de cadena de suministro, no está obligado a no usar aceite de palma no certificado, sino que su obligación básicamente es informar o diferenciar cuál es la cantidad de aceite de palma certificado que utiliza y cuál es la cantidad de aceite de palma
que no está certificado y que utiliza. Entonces pues rechaza la queja frente a Alicorp. Las comunidades pues manifiestan su insatisfacción porque pues lo consideran una clara violación al código de conducta. Comprarle o utilizar aceite de palma no certificado de una empresa pues que ya incluso fue condenada en una decisión anterior por la RSPO. Entonces, frente a esta decisión, lo que hacen las comunidades finalmente es otra acción complementaria, y es comunicarse con algunos de los inversionistas de Alicorp, presentarle, digamos, todos los antecedentes de la queja ante la RSPO, la decisión de la RSPO de sancionar la conducta de 8 Sur, el hecho de que 8 Sur se retire de la RSPO por los hechos de la denuncia, y finalmente con todos estos antecedentes y esta acción de comunicación que hacen las comunidades con los accionistas de Alicorp, logran hacer que Alicorp retire a 8 Sur de su cadena de suministro. Este punto me parece importante resaltarlo porque me permite hablar también de otros aspectos que aborda este documento de Ton Lomax, y son la necesidad de la complementariedad entre acciones, ¿sí? Es importante resaltar que finalmente esta sanción, el hecho de que Alicorp retire a 8 Sur de su cadena de suministro, se logra principalmente por un antecedente muy importante, que es la condena de las acciones de 8 Sur por parte de la RSPO. Entonces ahí es un aspecto muy positivo para resaltar del uso del mecanismo de quejas y de solución de controversias de la RSPO, que genera unos precedentes que pueden servir para sustentar otro tipo de acciones complementarias. Y hay un elemento importante a señalar, que lo dice Ton Lomax en este documento, y es que ninguna acción por sí sola pues va a ser completamente exitosa, que para que todas las acciones tengan éxito, pues requieren de una complementariedad de otras acciones. Entre esas, por ejemplo, la publicidad, que también es uno de los elementos principales de las quejas que se presentan ante la RSPO, que todas las quejas son públicas, que la información se maneja de manera transparente y que pues toda la información se brinda y se mantiene en la página de la RSPO para que en cualquier momento se pueda consultar. Entonces la publicidad, la movilización, ¿sí?, de los actores afectados, y también, por supuesto, la realización de otro tipo de acciones complementarias, como por ejemplo el llamado de atención a los inversionistas que se encuentran, digamos, financiando proyectos alrededor de empresas cuya conducta pues ya ha sido condenada a través de este tipo de mecanismos. Creo que ese es uno de los aspectos importantes a señalar y positivos frente al mecanismo de quejas de la RSPO, y me gustaría cerrar ya con eso.